¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo muy contento de iniciar tercer capítulo de la segunda temporada. Y pues bueno, en esta ocasión tengo, tengo el honor de presentar a una amiga, a una colega, a alguien con la que he podido trabajar y con la que he podido darme la oportunidad de conocer. Tremenda persona, tremenda artista, tremenda cantante. Ella es Constanza Monsiváis, cantante de ópera, tesitura soprano, egresada de la Escuela Superior de Música del IMBAL. Bienvenida, amiga, ¿cómo Hola, andas? pues aquí visitándote por estos lares. Qué chido que hayas aceptado la invitación. A ti. Desde que te comenté del proyecto, pues la verdad es que siempre mostraste el interés. Y pues bueno, yo muy agradecido de que te hayas dado la oportunidad de estar aquí. Desde que inicié el proyecto y desde que te conocí, dije, tiene que estar ahí. Sí, pues habíamos hablado alguna vez o intercambiado algunas palabras y discusiones, ¿no? Que bien me habías dicho como, ay, no, esto tiene que estar en este Sí, espacio, ¿no? Que bien justamente, haces, ¿no? justamente hubieron algunas pláticas clave que fueron ideales como para decidir esto se tiene que conocer, se tiene Ujú. que indagar más en el tema y de hecho también por eso cuando platicábamos decía, ay no, mejor me ahorro ciertos comentarios, ciertas posturas para Sí. poderla platicar en esta ocasión, pero pues bueno, vamos a empezar primero contando la forma en la que nos conocimos porque Sí, sí, sí. ya tuvimos en el primer capítulo a Tonatiu, que es un colega El de gran nosotros Tona. igual también, Ujú. con el que ya hemos estado trabajando. Y pues bueno, si quieres tú menciona cómo fue nuestro primer acercamiento en el mundo artístico. Pues fue un encuentro muy circunstancial, yo creo, para ambos, porque coincidimos en un proyecto de varias gentes, era muy grande, ¿no? Y realmente era un proyecto muy fugaz, pero que nos ayudó mucho a conectar con gente, ¿no? Ujú. Y creo que no tuvimos en realidad mucho acercamiento el buen Alfredo y yo. Y él creía que yo era una persona un poco payasa, pero... Sí, o sea, en mi defensa, la verdad, bueno, para platicar un poquito de los roles en los que estábamos, era un cortometraje que estábamos trabajando y a mí me tocó estar de asistente de sonido y Constanza estuvo como actriz principal y que fue muy chistoso, ¿no? Porque Sí. me comentas que no ibas como para esa idea principalmente. No, yo iba en plan, y lo fui también en plan de investigación, de ver cómo era ese mundo del cortometraje, era nuevo porque yo supongo que posteriormente lo abordaremos, pues tenía que ver un poco con la idea que yo tenía para mi propio proyecto, entonces dije, bueno, quiero ir, y yo iba en plan pegar cosas, sostener lucecitas, anotar lo que fuese, ¿no? Ujú. Y si solicitaban música y cantante, pues yo ahí estaba disponible, ¿no? Pero pues resulta que no, que ahora soy la... Cuando te comentan que el cortometraje iba a ser de música, ¿qué fue lo que se te cruzó en la mente? Y que sabías que te iban a agarrar a ti sabiendo que pues traías esas bases, ¿cómo fue esa experiencia? Pues en primero, lo que más me preocupó y me da mucha risa es que no iba a dormir. Y Ok, a mí sí me afecta en la voz no dormir ok. y comer más o menos. Era así como, híjoles, ¿y ahora con qué voy a tener energía para cantar? Pero fue bastante divertido porque ahí la adrenalina, pues no paras de trabajar, no paras de estar ahí pensando y creando. Entonces, pues eso me ayudó a solventar como esa idea, ¿no? De qué iba a pasar si no iba a dormir. Claro. Pero estaba bastante bien y me divertí muchísimo, muchísimo, aunque ya al final ya todos estábamos muriendo de sueño, pero yo estaba muy divertida, francamente. ¿Cuál crees que fue el mayor reto a la hora de empezar a trabajar con varias personas una idea musical? Si realmente tenían idea de lo que era un musical, porque nosotros los consumimos y es muy fácil. Ay, entra la parte cantada, ¿no? Todas las convenciones de que tú estás hablando y de repente ya empiezas a cantar, pues no es así muy sencillo desde mi perspectiva, claro. Hay gente que a lo mejor sí lo maneja mejor que yo, pero adquirir las convenciones y llevar al público a que cantar de la nada
está bien, era Claro. un reto importante, ¿no? Y que yo decía, bueno, yo no sé cómo lo van a resolver, no sé si en qué medida yo lo voy a poder resolver, ¿no? Ujú. Pero por circunstancias de la vida, bueno, no me tocó a mí resolver esa situación y a mí me tocó hacer el papel nada más, ¿no? Que de alguna manera, pues ese era mi trabajo, ¿no? Claro. Pero igual era como, en mi imaginario era, bueno, yo como músico que los demás van a cumplir su función, ¿cómo voy a solucionar esto, no? Y bueno, Ujú. ya al final sucedieron otras cosas, ¿no? Que me llevaron solamente a hacer la función de actriz. De esa experiencia, ¿tú qué te llevaste? A que la comunicación es lo más importante. Ok. Lo más ¿Por qué? importante. ¿Por qué te llevaste eso? Porque yo creo que hay un montón de personas involucradas en una sola idea y darles su importancia, darles su valor, darles sus nutrientes y cómo se van a ir fundiendo las ideas de cada departamento, vaya, de cada disciplina, pues sí es bastante denso, o sea, Claro. pesadísimo, diría yo, en mí y en mi experiencia propia y verlo también. La comunicación es la base de todo en las relaciones humanas y también en un proyecto creativo, creo yo. Claro. Al final de cuentas, bueno, ya iremos indagando un poquito más, pero para que la gente se dé una idea, tú estás muy metida en el ámbito de la música, Ujú, de la voz ujú, como cantante. ujú. Y este fue uno de tus primeros proyectos como, como Como actriz. cortometraje, ¿no? Como actriz, como todo. ¿Cuál crees que es la principal diferencia de llevar como una idea musical que es producida en estudio y demás a llevarlo a pantalla, pues ya a imagen? Yo creo que el timing dramático, el tiempo dramático que tienes es muy diferente desde una perspectiva escénica, que el espectador va a un lugar y presencia en una escena en vivo, a los tiempos en cámara son muy distintos. Eh, te da una sensación Sí, de una adrenalina distinta, de una concentración muy distinta al momento de que hay un ojo grande, que es la cámara, que te está observando y un montón de gente que te está observando claro. desarrollar tu trabajo a un espectador. Y yo creo que ese es algo que sí cambia demasiado, ¿no? El tiempo en escena, en vivo, y el tiempo en cámara. Claro. Y por ende cambia totalmente el tiempo en el video o en la película, ¿no? No es lo mismo. Claro, pero justamente esa parte, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas lo de escenario, ¿no? El ya estar en escenario al estar en cámara, ¿dónde sentirías tú como más presión o adrenalina Ay, por supuesto que en vivo. En vivo es lo que salió, ahí se queda en el consciente del del público? público. Ujú, Y en cámara no, tienes la oportunidad de repetirlo, que también es una virtud bastante interesante, ¿no? ujú. Pero totalmente en escena, en vivo, entra unos nervios Unos nervios. que Sí, yo sí. la neta es que, fíjate que en escenario yo muy pocas veces y con súper poquito público y la verdad es que Sí. con esas veces me bastó para saber que probablemente, o sea, yo admiro mucho a esa gente artista que se para enfrente de un escenario frente a muchísima gente y es como de wow, o sea, neta se necesita mucho para Sí. poder controlar los nervios, neta. Sí. Yo las veces era tocando piano o así, o incluso me tocó llegar cantando. No, para mí, neta, para mí fue lo Sí. peor. Yo creo, sí, sin dudar alguna, yo creo que han sido de las experiencias más horribles que me ha pasado, fíjate. Sí. Porque, o sea, a mí se me olvida la letra. Si estoy tocando, me es muy fácil que por nervios me equivoque. O sea, neta, hay De un buen de todo. circunstancias que involucran el Mm. estar en frente de un público. Que pues la verdad es que yo por eso admiro bastante a la gente que se para ahí en el escenario. ¿Cuál fue tu primera vez en un escenario? ¿Cómo fue? Platícanos. Híjoles, es que ahí tengo una historia muy rara porque cuando Echa. yo empecé a estudiar música, pues yo tenía 9 años y yo estudié violín, yo no Ok. estudié canto, ¿no? No se puede estudiar canto desde muy chavito por la necesidad de madurar bien tus pliegues vocales, ¿no? ¿Neta?
Sí, o sea, sí lo pueden realizar los chavitos, no hay coros de niños, pero no a nivel operístico, ¿no? Porque sí implica una madurez de tus pliegues vocales Ah, ok, bastante, bastante maduras. ok. Entonces yo inicié estudiando violín y yo me acuerdo la primera vez que inicié o que presenté mi piececita y se me olvidó pues todo. Y ese era Ajá, el inicio de unas buenas enfrentamientos también, positivo y negativo, aprendizaje también del escenario y fue cómo voy a resolver eso cuando se te olvida todo, ¿no? claro. Y ahí entra la mágica memoria muscular, en donde, bueno, yo solamente agarré y dije, bueno, mis dedos empezaron a tocar Sí, porque ya tenía una memoria muscular, ¿no? Pero claro. pues ese fue el inicio de cómo empecé yo en un escenario y que eventualmente se ha ido cambiando, no sé si madurando, pero siempre es una experiencia nueva, siempre te va a Sí, enseñar lo que claro. sea, ¿no? De Y alguna es, manera igual le vas agarrando como la onda, ¿no? A ciertos sí, como tips o ciertas como cosillas que puedes hacer sobre el ujú, escenario. ujú, Fíjate que justamente lo que mencionas de la memoria muscular es yo creo que tu mejor aliada. O sea, sí, la verdad, también, bueno, hay gente que lee como partituras así al momento y así. También mi más grande admiración. Pero yo, por ejemplo, las veces que tocaba era mucho por memoria muscular. O sea, la partitura estaba más que nada de adorno ahí, porque literal, era porque si yo me subía como a escenario a tocar, era porque ya lo había repasado millones de veces y porque de alguna manera, pues, tus dedos van, agarran, ¿no? Saben ya dónde. Entonces ya la partitura hay veces que ya ni la veía y nada más estaba cuidando de no cagarla, ¿no? Que también creo que está mal, creo que hay veces que sí, bueno, no sé qué tan peleado sea esta idea, si es más bien errónea o buena, pero que el músico tenga que estar como saber leer las partituras para como meterlas en ese momento, saberlas agarrar, o tenga que, improvisar. ajá, ¿qué tanto crees tú que es eso? Pues es que yo creo que la improvisación es un arte también bellísimo. En donde sí hay que dominar cierta improvisación. Yo sí soy de ir sin partituras porque justamente ya entra tu parte personal dentro de la música, ¿no? ¿Cómo vas tú a ponerle tu sello personal a la música, a una danza, a una obra de teatro, tu personaje, ¿no? Claro. Entonces, yo vislumbro como esta idea en donde entra el actor o la actriz, ya sabiéndose bien su papel, pero todavía leyendo Claro. las líneas, ¿no? Entonces ahí se pierde una gran importante materia que es la tuya personal, tus propias vivencias, tus propias herramientas, ¿no? Y Claro. que siempre es divertido y así es la vida, al principio sí entras en conflicto, ¿no? Pero Ujú. ya a la distancia lo vislumbras como algo interesante. ¿Cómo vas a resolver algo tan sutil como un segundo cambia todo, ¿no? Y eso es también lo importante y es lo más interesante de estar en escena, Claro. que quién sabe cómo, pero lo vas a solucionar. Y dejas tu huella también ahí, ¿no? Justamente de eso, o sea, como siento que es como darle ese color, ¿no? Al arte que estés haciendo, porque puede ser todo muy metódico, puede ser todo muy cuadrado, todo muy mecanizado de la música, ya sabes las notas, ya sabes en qué parte van y todo, pero si no le das este color, esta vida a lo que estés realizando, pues yo creo que pues quedaría en blanco y gris, ¿no? O sea, ese es el color que le pudieras dar. Justamente ahorita que mencionabas, ¿qué tanto crees que sí exista la improvisación dentro del mundo artístico? Pues hay una rama que justo es, para mí desde mi experiencia personal, pues la música se divide como en cuatro esferas, Ok. a nivel académico, vaya, que sería como la música antigua, la música occidental, romántica y siglo XX y clásica y eso, Ujú. y la improvisación. Ok. Y ahí también entra la música contemporánea. Y la improvisación justamente es, ahí hay una dicotomía entre saber si es improvisación o composición en el momento.
y que también te da herramientas bastante interesantes para crear, ¿no? Todas estas esferas que en mi personal vivencia han aparecido, sí se han nutrido. Entonces la improvisación para mí es cómo voy a crear un sonido, un discurso musical a través de ciertos sonidos que no claramente pueden ser propios, sino utilizar ya sea instrumentos u objetos o mi propia voz. Leía hace unos días que como tal no existe la improvisación, sino que era un recurso de ideas, de aprendizaje que has tenido como a lo largo de tu carrera, ya sea musical o lo que sea que esté desarrollándose la improvisación, pero que era todo eso, como memorias, como tal, o sea, que como tal no hacías en el momento, sino más que aterrizabas como todas estas ideas. ¿Tú qué tanto estás de acuerdo o en desacuerdo de esa idea? Híjoles, yo no lo sé porque sí hay una rama muy grande, pero muy grande, de músicos improvisadores mexicanos, en donde yo justamente luego les preguntaba, ¿no? ¿Cómo se crean como improvisadores? Y ellas y ellos me comentaban que realmente tenían un periodo de estudio en donde se dedicaban a improvisar y que ellos tenían sus propios o iban creando sus propias herramientas para crear un discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que insistiría en la visión de componer en el momento. Claro. Y O sea, ¿crees que es una composición en el momento? sí, puede ser. Y también, porque crear improvisación con gente es de una escucha y una comunicación que requiere, yo creo que cierta madurez para intentar ver cómo vas fluyendo con los otros, ¿no? Atreverte, ¿no? Como hacer ciertas variaciones, porque qué tal si no sale, qué tal si la riegas, qué tal si no era así. Exactamente. Entonces sí es bastante interesante ese hecho. Sí, creo que también es un arriesgue cañón de intentarlo, que también, pues yo creo que requiere mucha, pues, seguridad de ti mismo, ¿no? De decir, cuando, o sea, que dices, pues sé que la puedo hacer, sé que no la voy a regar o algo así, más cuando es como en vivo. Sí. Por eso yo creo que los jazzistas inventaron tanto esta técnica. Entonces, pues la verdad es que muy, muy chido. Oye, y ahorita que nos estabas comentando de cómo empezaste, ya nos diste un pequeño spoiler de que empezaste con violín. ¿Cómo fue ahí el acercamiento? ¿Qué show? ¿Cómo estuvo? Esa pregunta, justamente dije, ojalá que no me la pregunte, porque siempre nunca sé qué responder. Es muy sencillo y muy cotidiano. Yo Claro. no quería ser músico, yo quería ser pintora. Qué bueno que no lo fui, porque soy malísima, pero ¿Neta? sí, soy mala para crear planos o así, ¿no? Ajá, ¿pero lo llegaste a intentar? Sí, claro, y siempre salía frustrada. Entonces, lo único que querían mis papás era que no viese televisión todo el rato, porque antes de que existiese el bello YouTube o el Internet, tal como lo conocemos, pues la televisión captaba mucho mi atención. Entonces, llevaba días viendo en las tardes la televisión y mis padres ya no querían que lo siguiera haciendo. Entonces me dijeron, ¿por qué no te metimos a una escuela de iniciación artística? Y yo, bueno, está bien, pues vamos a hacerlo. Y ¿Esto a qué edad fue? a los 8 o 9 años. Okay. Y me dijeron, no, pues fíjate que no hay pintura, no, pues fíjate que hay música. Pues bueno, vamos a entrar. Me compré así un violín chino muy barato y ese fue el que me ayudó a iniciar esa carrera, ¿no? Y desde ese momento, no lo sé por qué, a lo mejor fue algo muy natural, decidí que quería ser músico siempre. Ya no tenía duda, siempre fue por ese camino. O sea, ahí quedó permanente como la idea de músico, o ya tenías como en específico hacia como qué instrumento ibas a agarrar o así, solamente querías música. Quería ser músico, no sabía si iba a ser violinista, pero yo quería ser músico. Transité un poco ya más adelante, ¿no? Teniendo unos 13, 14 años, quería ser investigadora en la música y mi idea era ser etnomusicóloga, pero tampoco me ayudaba, no sentía que estuviera ahí, porque hay algo que a mí me apasiona mucho, que es la investigación,
y la producción o el performance ya, ¿no? Claro. Y tampoco me satisfacía solo ser investigadora, ¿no? También quería hacer algo. Y por azares del destino, yo entré, antes de entrar a una escuela profesional, entré a una escuela privada y el maestro que daba solfeo ahí, dijo, ¿Esto a nivel prepa o universidad? Prepa, ya, Ok. sí, tenía como unos 15 años ya. Me dijo, yo creo que tú deberías ser cantante. Hasta la fecha nunca entendí por qué, pero no me pareció ajena la idea. Entonces lo intenté y llegué con con una maestra muy hermosa y que tenía mucha paciencia para explicar las cosas. Entonces ese fue como mi tránsito realmente muy orgánico, yo creo, no hay como una revelación, ¿no? En tanto. Ajá, claro. Y en ese lapso que ya entre la prepa dijiste, ok, bueno, ya me late, ¿no? Bueno, que ya venías desarrollando desde chica, pero ¿en qué momento ya dijiste o ya buscaste como esta oportunidad de poder ya estudiarlo como formalmente, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti y también para tu familia, para tus papás? ¿Qué tanto fue el apoyo en ese momento de decir, ok, va, quiero hacer música? Pues no, yo no tuve nunca conflicto, afortunadamente, con mi familia, con mis padres, nunca me dijeron como, oye, No lo no hagas. lo hagas, salva tu vida y estudia una carrera de verdad, ¿no? No fue así. Me dijeron, ok, ya está bien, y esperaron un poco también el momento, porque sí era muy desmadrosa, entonces yo iba Sí. por aquí, por allá, por la vida, y Ujú, realmente decían, bueno, si vas a ser músico, pues ya sélo, por favor. ujú, Entonces, ya cuando fui perfilándome al final de la preparatoria, yo ya tenía mis planes de estudiar música, me apoyaron, me llevaron a este lugar en donde me prepararon para hacer los exámenes pertinentes. Y estuve ahí como 2 años porque en lo que sí entraba, en lo que no entraba, en lo que me daban folio, en lo que no. claro. Y ya, y la verdad fue mi madre, que mi santa madre ha vivido el proceso de ser músico muy de cerca, ¿no? Claro. Mis padres se divorciaron, entonces mi papá anda un poco como una luna a través de la tierra Ok. y mi mamá está ahí conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, así inicié y sí fue un tránsito bastante interesante. Al principio no sabes a dónde ir y por eso yo creo que es un poco difícil. No Claro. sabes a dónde acercarte, con quién acercarte, quién no te va a ver la cara y quién sí te va a tomar en serio, ¿no? Y quién te va a apoyar, porque siendo un adolescente a veces te sientes muy perdido, ¿no? Y yo creo que ese para mí ha sido como El el mayor. mayor reto. Yo cuando veo a los chavitos que quieren estudiar música y que no saben a dónde acercarse, pues sí, y por azares del destino me preguntan, pues sí trato de guiarlos, ¿no? Porque se siente bien feo que quieres hacerlo, quieres llegar a eso y no hay dónde, ¿no? Y luchar contra también todas estas ideas de te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. Eh, Es, híjole, es un tema muy chido y que creo que o sea, podría decir que ha ido como cambiando un poco, creo que cada vez hay como un poco más de información, pero al final de cuentas creo yo que ha ido como cambiando un poco esa idea, que ha ido mejorando la información, creo que hay más oportunidad de conocer, ¿no? De saber que se puede vivir de esto, ¿no? Y que se puede vivir bien, que se puede disfrutar, ¿no? De lo que trabajas. Pues sí, afortunadamente tenemos el bello internet y Sí. las plataformas y eso es como un alivio un poco en donde te permite explorar y ver también o poner tu granito de arena, ¿no? Claro. Entonces sí, me parece Sí, para aprender y todo eso. Oye, pero a ver, y ahora una de las preguntas que más tengo así interés es, una vez que ya decidiste entrar a la música, que ya decidiste estudiar la música, no sé. ¿por qué empezaste con la ópera? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue eso? O sea, porque, no sé, o sea, no quiero sonar mal, pero se me hace como una decisión, como algo que difícil y arriesgada de tomar, ¿no? Decir, quiero estudiar ópera. Híjoles, pues, ¿qué te digo? Yo creo que
instintivamente, yo siempre digo que soy una persona muy dramática y Alfredo sabrá totalmente cómo soy de dramática. Nada, no tanto, poco. Y la ópera tenía algo ahí que era el dramatismo, ¿no? El hacer también un personaje. Okay. Y la ópera tiene un elemento muy atractivo actualmente, pero que para mí era apenas una idea muy sencilla, ¿no? Que es cómo en la ópera tienen o atraviesan muchas disciplinas artísticas, ¿no? Claro. El teatro, la cuestión visual, ¿no? Escenográfica, iluminación, la música, y cómo también el cantante, que es donde atraviesa todas estas disciplinas, tiene que modificarse para adquirir esta cualidad vocal que tanto nos caracteriza, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la idea de que mi cuerpo viviese todas esas disciplinas en el mismo tiempo. Y eso es también un reto horrible porque no sabes de dónde coordinar, ¿no? O sea, son un montón de esferas, ajá, que tienes que prestarles atención, no puedes descuidar, o al menos yo así creo, no puedes descuidar tanto la actuación porque si no, ¿en dónde queda el papel de la verosimilitud, ¿no? Entonces, vivir todo eso dentro de mi cuerpo y de mi experiencia me parecía una actividad sumamente atractiva, ¿no? Uh-huh. Y el drama, vivirlo ya, tener la oportunidad también de hacer otras cosas que quizá en la realidad no se pueden hacer, ¿no? Como tener también un papel de explorar tu propia maldad y cómo lo vas a poner dentro de ese personaje, ¿no? Dentro de unos límites bastante seguros que es el arte, ¿no? Para mí. Cómo explorar el hecho de tener que tomar la decisión, una de esas óperas dramáticas y preciosas también, de tener que decidir matarte, cómo vas a afrontar eso, tu persona física real, a través del personaje, ¿no? Y eso da mucho la posibilidad de explorarte como persona, como artista, todas tus facetas, todas tus personalidades, todo lo que tú traigas, y eso enriquece mucho una producción de ópera, y por eso yo creo que escogí eso, ¿no? Para poder vivirlo así dramáticamente en carne propia, ¿no? Wow. Eso fue lo que a mí me atrajo mucho. Increíble, ¿eh? El drama, principalmente sí. Podríamos decir que el drama fue el mayor hincapié que te dio dar ese paso, ¿no? Pero, ¿cuál creerías tú que fue el primer acercamiento? O sea, toda esta idea la entiendo perfectamente, pero en el momento tú tuviste como algún acercamiento a la ópera en el que dijeras, wow, ¿qué es esto? Quiero hacer esto. O supongo que fue durante los años que estuviste estudiando música. ¿Cómo estuvo ahí? Yo siempre me gustaba mucho cantar. Siempre me gustó cantar. Nunca supe bien por qué. Uh-huh. Pero una de las situaciones en las que yo dije, quiero hacer esto, fue también muy cotidiano. Que fue ver a la que después se convirtió en mi maestra de canto, cantar, escucharla, ver cómo podía crear o desde dónde partía su cuerpo para poder crear un sonido tan grande. Claro. Y cómo ese sonido lo ibas a ir moldeando, porque de repente se vuelve todo muy subjetivo y saber que tu cuerpo nada más depende o ese sonido depende de 2 pliegues vocales y el aire, y todo lo demás es un mecanismo del cuerpo, ¿no? Eso yo no lo sabía y yo quería saber qué era hacer ese sonido, ¿no? Que era hacer música con mi propio cuerpo. Puede sonar súper egocentrista, pero me parecía algo que también cumplía esa finalidad, ¿no? De vivir cosas dentro de mi cuerpo, ¿no? Okay. ¿Cuál creerías tú que es como la principal diferencia entre el canto de ópera a el de los demás? A canto moderno o todas esas ramas. Yo creo que tienes que fabricar un sonido primero.
O sea, sí, no vas por la vida cantando, hablando así, entonces ya lo fabricas, ¿no? La- eh, y también tienes que buscar belleza en eso, o sea, no puedes sonar ridículo o golpeado, ¿no? Tienes que buscar una belleza propia también. Y el canto pop, yo no lo desprecio, también tiene sus cualidades, ¿no? De que te apoya como esa idea de saber yo así canto, esa es mi voz y esto es lo que me gusta plasmar. Ujú. Y justamente las dos se pueden complementar, pero yo creo que la ópera es eso, una voz fabricada de tu propio cuerpo, sí, pero al final y al cabo fabricada, ¿no? Es como las posiciones del violín, tú no vas por la vida haciendo esto, o no hay una actividad muy específica tal como el violín para que tu mano sea así, para que tu cuerpo sea así para una guitarra, para que tengas la capacidad como los bateristas de coordinar, ¿no? No hay una actividad tan tangible como eso, ¿no? Ujú. Como hacer o crear un instrumento, ¿no? Y en el caso del canto, no hay una actividad que tengas que hacer, impostar la voz o hablar de tal magnitud. Claro, que también creo que ahí está chido porque a pesar de todo, o sea, tu instrumento es tu cuerpo, ¿no? Tu instrumento son tus cuerdas vocales. Y ahí también es como, qué chido o qué tanto puedes manejar tu cuerpo, ¿no? Porque ya no estamos hablando como de un instrumento físico, ¿no? Como son pues los demás, sino es como tu cuerpo, ¿no? Qué tanto principal instrumento, pues la dimensiones, si eres como flaco, si eres más llenito, porque no sé qué tanto me voy a meter un poquito en esas ideas que rondan en la ópera, pero pues se tiene mucho entendido como que la gente llenita que es en la ópera, pues tiene a tener más alcance vocal, ¿no? Como más ay, se me fue la palabra, pero como, ajá, como muy grande, ¿no? Como muy como que sus resonancias son bastante amplias, ¿no? Pero, ¿qué tanto influye eso? ¿Es cierto? ¿Es mentira? Mentira en tanto a que, por ejemplo, si una persona que tiene una corporalidad muy grande tiene un tórax muy este, pequeño para su corporalidad de primera vista, pues no va a salir una voz así como todas lo creemos, ¿no? Al contrario, si hay una persona más con una corporalidad más pequeña, pero su tórax es grande, entonces lo contrario, ¿no? Más bien influye justo el tórax, tus huesos, la longitud de tus pliegues vocales, es lo que cuenta para saber si tu voz va a ser grande y gruesa, grande, delgada, grande, clara o clara y delicada, ¿no? Nada más. Si eres obeso o flaco o lo que sea, eso No no influye. influye. Sí influye cómo te cuidas, retomando un poco también lo que decías al inicio. Influye qué tanto duermes, influye cómo comes, influye tus emociones. Es horrible porque si vienes así con una emoción frustrada o triste o enojada, totalmente se bloquea aquí. No es que no puedas cantar, pero sí no sientes rico cantar, ¿sabes? Okay. Entonces se queda un poco constreñida esta parte y no te permite hacer lo que generalmente puedes hacer, ¿no? Entonces yo siempre digo que el canto, que he tenido la oportunidad de ser guía o profesora en el canto, es muy evidente toda tu procedencia como sujeto. O al menos para mí así es, ¿no? Yo alcanzo a vislumbrar las tensiones del cuerpo y entonces los puedo relacionar con tal o cuales actitudes. Claro. Cuánta tolerancia a la frustración tienen, eh, cómo se conciben ellos como personas. Claro. Entonces te da la oportunidad de verlos completamente desnudo. Y por eso yo creo que también como cantante, al enfrentarte a un espectador, pues tienes que saber cómo vas a mostrarte. Y no digo que seas hipócrita o que tengas que caer en una mentira para saber cantar, ¿no? Creo que es una de las artes más honestas, en donde si estás mal,
o si o si estás fallando, se va a notar. Entonces yo sí creo que un cantante debería cuidarse desde sus aspectos más personales, no como algo pudoroso, no como algo así en plan, ay, no hagas esto porque, ay, no, ¿qué van a decir la gente? No, no es eso, Ok. simplemente es como cuidarte y estar bien construido, de acuerdo a tus maneras, ¿no? Claro. Si también para ti cuidarte es salir un día de farra porque estás hasta la madre de trabajo, es sano también, ¿no? O sea, Claro. tienes que saber hacia dónde moverte, ¿no? Para cuidarte, pero siempre tener un cuerpo dispuesto a que le atraviesen las cosas, ¿no? Las emociones, a generar una voz, a tener mucha concentración en eso. Yo no soy puritana en esos aspectos humanos, y yo siempre que pienso que hay dos partes, una luminosa y una oscura, y el trabajo también del cantante es saber cómo combinarlas. De todos los artistas, yo creo, pero principalmente, bueno, porque yo soy Ujú. cantante, y cómo combinarlas para ser un cantante honesto. No Claro. bueno ni malo, honesto. Hay límites dentro de la voz, o sea, en decir, creo que si se involucra mucha gente, o más bien el de los primeros acercamientos de mucha gente que quiere cantar es por referencias o por ídolos de la música, ¿no? Cantantes y demás. Y muchas veces de ellos como sus sueños es como, no sé, quiero cantar como Shakira o como tal, ¿no? Entonces, pero también hay como ciertos desilusión dentro de los alumnos en cuando se dan cuenta como su tipo de voz, ¿no? O su color de voz o qué tanto influye, ¿no? Qué tan limitado está como esas ideas. ¿Hay alguna forma de poderlo como, o sea, que tú digas, no, pues, o sea, sí, a lo mejor empiezas así, pero dentro de algunos años que lo manipules, que lo trabajes, que lo pulas, que todo, puedas llegar a como a resultados similares o algo así, o de plano hay como ciertos límites que te impide ser como tal así. Pues me da risa porque, ¿te acuerdas, Liz? Liz me preguntó eso, ¿no? ¿Todos pueden cantar? Y yo dije, sí, todos Okay. pueden cantar, ¿no? Y ella como, no me creía. Y muchos llegan a clase de canto tratando de sonar, con una idea muy clara de cómo quieren sonar. Claro. Ese es el primer error. Okay. Y no lo juzgo porque uno también entra así, ¿no? Ujú. Pero yo soy partidaria de generar una voz natural y una voz propia, que está súper chido querer sonar como Ariana Grande, como Vicente Fernández, como lo que tú quieras. Pero también el no poder conseguirlo porque suponiendo que la persona de una voz más grande que la persona que admira Ujú. y quiere llegar a hacer eso, pues se va a frustrar. Claro. Entonces, yo sí soy muy partidaria de primero observarte y asimilar que así eres. Y eso es muy fácil decirlo, pero es súper difícil decir Claro. como, si es difícil decir me gusto, es igual de difícil decir me gusta mi voz. Claro. Entonces, yo creo que hay que adquirir primero el gusto por su voz propia y Sí. luego... Qué difícil, ¿eh? Sí, Qué entonces, difícil. sí, y yo así guío a mis alumnos, ¿no? Yo siempre les digo, pues parte de quién eres tú. Es bonito cantar como uno mismo. Y yo lo digo un poco a veces una mentira piadosa porque igual yo tengo esos mismos problemas, ¿no? De, ay, es que no me gusta cómo suena esto, ¿no? Pero siempre es agradable que también los demás lo empiecen a hacer. Gústate tú primero. Cántalo así como a ti te gustaría cantarlo, no como tal o cual lo quieran. Claro. Qué difícil es aceptar eso, ¿eh? Porque ya ahí son como problemas, pues ya luego que existenciales, que no Sí, te que gustan, que, autoestima, ajá, ¿no? que Sí. la autoestima, que confianza, todo eso. Es muy complicado. Yo la verdad es que el tiempo que estuve estudiando, bueno, que fue poquito, que estuve estudiando canto, no, o sea, también yo creo que fue como una disolución porque, o sea, lo intentaba. A mí me gusta cantar en la ducha, ¿no? Yo soy cantante de ducha en mi cuarto a solas. A mí me gusta mucho venir escuchando música, poder cantar y así, pero neta, o sea, el darme cuenta como
que no podía como ser como a veces te lo imaginas, como a veces quisieras, como tener cierta color de voz y decir, ok, no manches, sí canto como Bruno Mars, ¿no? Oh, sorpresa, ¿no? Ya cuando te escuchas, que grabaste o algo así. Dices, nope. Dices, no manches. Literal, borrar, ¿no? O sea, es como, híjole, un problema, un límite que está muy, muy cañón. ¿Tú como, qué tanto te has enfrentado a eso, tanto personalmente como con alumnos que pues ya ahorita indagaremos en tu mundo de maestra, pero qué tanto te ha resultado difícil como quitar esas ideas y para ti también qué tan difícil ha sido? Pues es muy difícil. Yo soy una persona que piensa demasiado, o sea, le da aquí a la lavadora mucho. Uh-huh. Soy ansiosa, entonces, y también soy muy específica en lo que yo quiero y cómo quiero las cosas. Entonces tengo las ideas y lidiar con lo que sale porque es un proceso, porque tengo que entender que es un proceso. Sí es como, pero yo quiero esto y no sale, ¿no? Y dices, bueno, calma, calma. El tener paciencia es fundamental para mí y en general para todos, ¿no? Pero para las personas que somos ansiosas, paciencia y paciencia madura, porque luego estás así en plan, bueno, sí, estoy siendo paciente, pero no es cierto. Entonces, lidiar con eso y reconciliarte contigo mismo o conmigo misma, cuando salen esos pequeños lapsos de, hijo, es que de verdad no me gusta esto, es mucho de la mano con la paciencia claro. que puedas tener, ¿no? Y esta claro. tolerancia a la frustración. Entonces, yo siempre estoy observando mis procesos en donde, ¿cómo me voy a reconciliar si es que estoy peleada con mi voz? ¿Cómo me voy a reconciliar con este problema, no? No puedo vivir peleada conmigo misma. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces ya vas sacando ciertas herramientas, teniendo mucha paciencia, lo repito. Y esto lo replico con mis alumnitos, ¿no? Y tengo alumnitos muy jóvenes que por la cuestión de la tecnología y la vida lo quieren todo así, ¿no? Claro. Y yo les digo, calmada, calmado, todo está bien. Aunque por mí yo también luego estoy... Por dentro estás queriéndole dar que no. Respira, por favor. Pero yo siempre trato de darles buenos ánimos porque eso nos ayuda y eso yo también lo hago conmigo misma, ¿no? Digo, bueno, tal vez no pude resolver esto hoy, pero sí pude resolver esto y esto y esto y tuve paciencia, que es lo que más me importa. Con eso estoy bien para poder continuar y reconciliarme cuando tenga problemas de que esto no me gusta, ¿no? Y no sé qué tan frecuentes sean en todos los cantantes, ¿no? En mí sí sí hay puntos clave en donde tengo esos conflictos. Sí quisiera regresarme para conocer un poquito más en tu paso en la ópera. Una vez, regresando a tu historia, entraste a la ópera, ¿no? Entraste a la escuela superior del IMBAL y empieza ahí tu aventura de la ópera. Cuéntame, ¿qué tal está el mundo de la ópera? ¿Qué tal estuvo tu experiencia como alumna en la escuela? Ay, Dios bendito. Yo voy a iniciar diciendo a cada uno uno cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que mi tránsito en la Escuela Superior de Música, lo que aprendí es que qué músico no quiero ser y qué músico quiero ser. Okay. Yo me costó mucho trabajo dialogar con la escuela porque yo tenía unas ideas muy distintas a lo que realmente es la escuela, ¿no? Y ahí ya no es responsabilidad de la escuela, sino de mía, en tanto a que yo pensé o vislumbré, imaginé, me creé imágenes de lo que podía llegar a ser, ¿no? Claro. Y no es así, no fue así. Entonces mi tránsito por la escuela fue un poco atropellado, en tanto a que no cumplía las características que la escuela me pedía, ¿no? Y no era porque yo fuese mala alumna o porque me saltara todas las clases o porque no tuviera el interés suficiente, sino porque mi idea de lo que era ser cantante quizá no cuadraba tanto con la idea de la academia, ¿no? De canto.
Entonces, pues mi tránsito fue un poco en aprender a reconocer qué cosas no quiero y qué cosas, y mejor a construir qué cosas sí quiero, ¿no? Y mucho de mi estancia en la escuela fue em, a crearme, a tener que crear esos espacios que sí quería hacer. Por ejemplo, en cuarto año nos piden hacer una ópera completa o óperas más chiquitas. Y bueno, yo ahí mi maestra de ese momento se jubiló, entonces hubo un tránsito ahí medio raro en donde teníamos y no teníamos maestro. Ujú. Y al tiempo corría y yo tenía que hacer cosas, ¿no? Entonces, para poder llegar a presentar mi examen, que era la ópera. Entonces, yo no tenía o no conocía mucha gente, a pesar de que llevaba ahí tiempo. Y dije, híjoles, es que yo no me hallo aquí. Okay. Pues buscas gente. Entonces yo creo que ese fue mi tránsito en la escuela. Buscar gente para crearme mi propio espacio ahí. Y eso Okay. ya fue mucho tiempo más tarde, ¿no? Ya casi a la salida de la... Fue difícil romper con justo estas ideas o ilusiones, podríamos decir también, que traías. Sí, sí. eh, no quiero ser sentimentalista, pero sí ha sido un tránsito que hasta el día de hoy intento sanar, porque sí es muy duro y ahí en la escuela pues sí, sí está muy establecido qué es lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, con quién te debes de relacionar, cómo debe ser, todo, ¿no? Son lenguajes que yo la verdad yo no conocía porque son implícitos dentro de la tradición de la ópera y que también personalmente yo no comparto. Pero no quiere decir que no pudiésemos dialogar. Entonces yo intenté dialogar con eso que yo no comparto, pero que existe y que también es válido, ¿no? Entonces, sí fue crearme mis propios espacios y que hasta el día de hoy yo sigo haciéndolo, ¿no? Claro. Ya yo creo que en algún momento eh, te darás cuenta que mi propio proyecto está rompiendo con todos los esquemas que es la escuela, ¿no? Y es eso, sigo rompiendo y creando mi propio espacio, ¿no? Justamente esa palabra que mencionaste, tradicionalista, ¿qué tan tradicionalista pudiera ser la ópera y qué tan disruptiva pudiera llegar también a ser? O sea, ¿qué tanta oportunidad puedes llegar a tener de romper esas tradiciones? Son esas como dos preguntas, ¿qué tanto es y qué tanto se puede romper eso? Yo creo que es una pregunta muy compleja que se puede responder desde muchas aristas, ¿no? Desde la mía es... Yo no le hago feo a lo tradicional. La ópera yo sí creo que se ha convertido en algo muy tradicional y algo muy inaccesible. Ujú. Eh, Voy a explicar por qué. No Claro. lo digo en balde. Hay pocos recintos y no es la primera vez que lo digo yo, lo dice también, por ejemplo, Ramón Vargas, un cantante, un tenor muy reconocido en México y en el mundo. Rolando Villazón también lo han dicho, ¿no? Que no hay espacios propios para las artes en general, ¿no? Y que el único espacio, al menos en la Ciudad de México, en donde pueden converger exposiciones, eventos de danza, de teatro, de música y ópera, es Bellas Artes. Nada más. Y eso limita mucho el poder difundir la ópera en muchísimos más espacios. Por un lado, por el otro, las etiquetas y hasta este lenguaje que te comentaba implícito que está dentro de la ópera, la gente que está allá afuera no lo sabe. Y entonces de repente el sentirse confrontado con algo que no sabes cómo dialogar se vuelve inaccesible y se vuelve ya de una manera en la que tú no puedes o el público no se puede ir sumando y no puede ir enriqueciendo el espectáculo, ¿no? Entonces sí abogo porque exista la ópera. Eh, sí también abogo porque las tradiciones de alguna manera existan. No se pueden quitar ciertos aspectos, ¿no? Claro. Pero sí también abogo por
el diálogo con la contemporaneidad, con la modernidad, Claro. con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Em, con las etiquetas, también ya, ¿no? Ya no más etiquetas. ¿Por qué lo digo? Yo hice mi servicio social, di 30 conciertos en secundarias públicas. Generalmente eran de bajo estrato social. Estaba en la Guerrero, en la Peralvillo, en Tlatelolco. Y eso eran algunas, ¿no? No eran como, no fui a Iztapalapa, no fui a Ecatepec, por ejemplo, no fui a la periferia y me hubiera gustado mucho. Ujú. Y resultaba que los chicos al principio se reían un poco de la manera en la que yo cantaba, pero después se veían interesados en eso y me preguntaban en cada concierto dónde podían ir a consumir este tipo de música. Mucho tiempo, ¿no? Muchos maestros y maestras también, y me alegró mucho eso. Decían, ¿cómo puedo acercarme o desde dónde puedo empezar a escuchar música clásica, ¿no? Ópera, ¿dónde? ¿Cómo? Ujú. Y una maestra así, muy enojada, se acercó y me dijo, es que no me gusta que sea inaccesible. Yo me paro enfrente de Bellas Artes y no sé qué hacer, o sea, es metafórico, ¿no? El no saber qué hacer, ¿no? Pues vas y entras, ¿no? Pero ella no se sentía cómoda, se Ujú. sentía que no podía ir a ese lugar. Y me Claro. lo decía un poco enojada, porque sí tenía muchas ganas, ¿no? Pero se sentía, yo creo, un poco dejada de lado. Claro. Y eso me hizo pensar y atreverme a aseverar que la ópera es inaccesible en este tiempo, ¿no? Cuando antes, hace mucho tiempo, no era así. Claro. Que se fue haciendo así, sí, pero ya no estamos en las épocas en donde ya no puede ser algo inaccesible algo. Está el Ujú. internet, la tecnología. ¿Por qué no podemos valernos también de eso, ¿no? Y compartir nuestras tradiciones, nuestra comunidad, que es la ópera, a Claro. otra gente, ¿no? Claro, porque, bueno, aquí voy a hablar un poquito desde mi ignorancia, porque no conozco del todo, pero, o sea, creo que también se ha visto mucho tiempo como la ópera como algo aparte, ¿sabes? Como algo, no sé, pues antes era como principalmente para la gente que tenía un buen estatus, ¿no? O sea, la gente de buen estatus era la que iba a consumir de estos conciertos, a la que iba como a disfrutar, ¿no? Pero sí creo yo, y digo, o sea, todo esto es pues nuestras opiniones desde Cons Nuestra y mi vivencia. Alfredo, ajá, que debería de haber algún cambio, porque si bien lo vemos hoy en la actualidad, ha habido muchas como evoluciones dentro del mundo artístico, tanto en la música como en otros ámbitos en las que ya hay posibilidad de que pueda llegar a más gente, ¿no? Justamente lo platicaba con Tona, ¿no? Está el arte digital, ¿no? Ya puedes vender tus obras, tus ilustraciones digitalmente, ya hay más alcance en cuestión de la música, ha ido evolucionando, se han metido, no sé, el jazz, se crearon muchísimas variantes, hay muchísimos recursos que ya se pueden utilizar, hay fusiones de géneros, hay remixes, hay muchísimas cosas que yo creo que todo eso se ha agrandado, ¿no? Y la verdad es que yo no lo había pensado hasta que te conocí, ciertamente, o sea, hasta que, eh, pues como les mencionábamos, tengo la oportunidad de estar trabajando con Cons y de vivir de cerca la postura de una cantante de ópera, ¿no? Y de saber como las dificultades con las que ha sido, pues, enfrentando. Entonces, es como decir, wow, no había pensado eso, la verdad no me había fijado en el mundo de la ópera, ¿no? Y se va quedando atrás, creo yo que es algo que se va quedando atrás y ahora que lo comentas es como no sé qué tanto sea por la gente que está involucrada en la ópera. Es decir, qué tanto, por ejemplo, conozco ahorita ya tu postura, ¿no? Frente a la ópera, pero qué tanto están abiertos como la gente que ya lleva, eh, digamos, como los dinosaurios, podríamos decir, Sí, ya, yo buscando literal. ya mis términos, pero esta gente que lleva, ¿no? Y que se pudiera cerrar, ¿no? Porque creo que por ahí pudiera ser el problema, ¿o tú cómo lo ves?
¿O qué tanta la gente, perdón, la gente de que está como tú estudiando y así, está igual de abierta que tú a posibilidades? No, sí, sí es un ámbito muy cerrado y no, la verdad no me enorgullezco de eso porque se pierde una forma de arte muy interesante y muy densa, ¿no? Que es la ópera. Pero justo yo abogo por el diálogo y creo que eso falta mucho, al menos en la ópera. No sé en otros ámbitos artísticos, pero sí en la ópera, ¿no? Falta muchísimo diálogos, falta esta idea de observar 360 grados, ¿no? De que la ópera no solo está sustentada por nuestro bello corazón y nuestro ser romántico, no, no, no es eso, ¿no? También vivimos en un país con ciertos problemas y ciertas características y que no dialogan los que tienen mucha más experiencia, ¿no? Que eso es lo más interesante, cómo ese cantante, creador, tiene experiencia tal eh, que no lo confronta a una realidad o no lo dialoga, se va perdiendo. Y eso no es lo más recomendable para mí, ¿no? Yo también quisiera ver cómo va a evolucionar ese cantante que tiene tantas herramientas, tantas experiencias. Quiero ver de qué manera se va a mover en ese presente, ¿no? Y no hay. Es como una sola idea, ¿no? Y yo por eso digo, no estoy en pro de la confrontación y esto es mejor que esto, no. Yo sí quiero ver que esa persona también logre decir, ¿qué voy a hacer con mis experiencias? ¿Cómo las voy a confrontar al presente? Porque esto no está funcionando, ¿no? No está ese cuestionamiento al sí mismo. Y que sí sería muy importante que lo empezaran a hacer, ¿no? Las personas. Porque no, ciertamente muy contadas somos las personas y cantantes que decidimos romper con los esquemas tradicionales, ¿no? Y que también dialogamos con ellos y nos confrontamos con ambas realidades, ¿no? La tradición y el presente. Justo eso, ¿cuál tú creerías que es eh, el paso que tuvieran que dar tanto nosotros como público, como consumidores, y tanto como el artista de ópera? ¿Cuál crees que sería esa como solución a poderle abrir paso al mundo de la ópera? Voy a citar a director un director de orquesta mexicano que es, se me acaba de olvidar su nombre, pero se apellida Mata. Okay. Ahorita lo recuerdo. Sí, no te preocupes. Que decía, le hicieron la misma pregunta y él decía sacar a las orquestas él, y yo decía a los y yo diría a los cantantes de su hábitat tradicional, ¿no? Okay. Poner a estos cantantes en otros escenarios, fuera de lo común, fuera de lo que se llamaría un escenario, ¿no? Sacarnos de nuestro hábitat natural y ponernos en otras realidades y en otros escenarios. Eso yo diría que sería un primer paso. ¿Qué está sucediendo poquito a poco? Pero por ejemplo, hubo un boom en donde había una serie de cantantes que se ponían en un mercado, se mimetizaban con la gente y cantaban una pieza, ¿no? Y la gente, decía, ¿qué es esto? Uh-huh. Y es una forma también de involucrarlos. Claro. Pero que no solo sea eso, ¿no? Y luego desapareció este boom. Y luego apareció nuestra bendita pandemia. Y empezamos a pensar, híjoles, ¿cómo vamos a poner ópera en un escenario en donde no va a haber gente? En video. Esa es otra posibilidad. Entonces ya no estamos dentro de nuestro hábitat natural. Ya estamos en otros espacios, ¿no? Que también complementamos y resignificamos el espacio del escenario, ¿no? Le damos otro significado que también lo necesita, ¿no? Que está chido eso, ¿eh? Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero el salirte como de esa zona de confort e irte como a lugares a poder demostrar o a poder dar a conocer
lo que haces, porque creo que mucho ha sido así, mucho ha sido de la gente que va, no sé, caminando y que se puede encontrar como a cierto artista haciendo cierta cosa, muchas veces ahí es cuando conocemos algo, ¿no? O sea, muchas veces ahí cuando conocemos, no sé, el jazz, la música de calle, que hay ciertos instrumentos, y ahí es cuando yo creo que puede llegar como a muchos corazones, en muchos, incluso hasta niños, ¿no? Que pudieran decir, como lo platicabas hace rato, ¿no? De las escuelas en las que estuviste, decir, ah, wow, ¿qué es eso, no? Porque pues es difícil, ¿no? Yo no veo como tan posible que, no sé, un niño venga, le pida el iPad a su papá y quiera buscar conciertos de ópera, ¿no? Sí, Yo creo que no lo pasa. primero que le ponen es el juego de Plantas contra Zombies o qué sé yo, ¿no? Entonces es como difícil, ¿no? Sin embargo, el poder llegar como a todas esas instancias de poder mostrar el arte, creo que está muy chido y creo que sí se debería hacer. Creo que tendría que estar pasando y también nosotros tendríamos que estar apoyando a toda esta cultura a que pueda crecer y a poderle dar la mano de que no se pueda quedar atrás. Claro, pero voy a hacer una acotación aquí también. Yo creo Ok. que el espacio del arte clásico también tendría que reflejar lo que es la sociedad, porque luego a veces no la refleja y la ópera tampoco refleja nuestra realidad. Entonces hay Ok. que, yo sí considero habitar otros espacios, resignificar la palabra escenario y también ir resignificando los compositores que nosotros trabajamos. Por ejemplo, hay una pregunta muy somera, ¿no? ¿Qué tiene de mexicano Mozart? Wow. Ese es como, esa es mi tarea, ¿no? ¿Qué tiene Mozart de mexicano que se puede, que le pueda dejar algo o identificar algo a tal persona, ¿no? Claro. ¿Qué tiene? Y eso yo creo que también es un trabajo fuerte, difícil, en donde también sacas al cantante y al compositor de su hábitat natural, ¿no? Claro. ¿Qué tanto en este mundo de la ópera, qué tanto el que sea como un nicho tan en específico, como tan cerrado, pudiéramos decir, qué tanto afecta como a la oportunidad de trabajo para ustedes? Pues mucha, ¿no? Sí. O sea, sí, voy a caer en una contradicción, ¿no? En donde dicen, ay, es que te vas a morir de hambre. Híjoles, pues un poquito, pero, Pero voy a morir pero feliz. voy a morir feliz. No, vaya, o sea, sí hay posibilidades de poder tener un mercado, ¿no? Un público. Pero, y eso es lo que yo siempre digo y me gusta mucho decir, hay público para todo, todos podemos hacer muchas cosas y siempre va a haber alguien que le guste y quien no. Y eso es lo rico del arte y lo rico de crear, ¿no? Entonces, eh, y justo por lo cual no debemos quedarnos en una sola idea, ¿no? En este anquilosamiento de así es y punto, ¿no? Porque justo la pandemia vino a cuestionar muchísimas cosas en donde dices, bueno, tú cantante, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ganar la vida? Y bueno, apareció este otro bello boom en donde había talleres online. Yo ahí voy a hacer una acotación, no soy muy fan de los talleres de canto online porque sí implica como cierta responsabilidad vocal, Ujú. pero sí es una posibilidad de poder ir ahí creando otros espacios, ¿no? ¿Cómo vas a tener esta imaginación de llevar música, ópera hacia la gente? Ese es también el reto y es lo chido, ¿no? De tener opciones. Entonces, el mercado no solamente se restringe a dar conciertos, a becas, a dar clases también, ¿no? Que le da mucho miedo a los músicos dar clases, pero también es algo muy interesante. Sí. También ya está la opción de ser emprendedor, ¿no? Que antes yo creo que, o al menos desde mi perspectiva, era un poco complicado, ¿no? No, es que si eres emprendedor ya no vas a ser la diva. No, Claro. también puedo ser mi propia imagen dentro de mi empresa. Sí, que, o sea, es también creo que si algo trajo la oleada del Coronavirus. coronavirus es
oportunidades también. O sea, el hecho de el mundo digital se abrió, Sí, no, redes sociales se maravilloso. abrió. Sí, O totalmente. sea, creo que hay oportunidades. Solamente es que poderlas llevar a cabo, ¿no? Incluso mencionabas esta parte del emprendimiento. Sí, yo también creo que es muy bueno. Creo que pudiera funcionar en bastantes ámbitos, pero también creo que es algo muy, muy delicado que, o sea, pudiera sonar fácil, como decir, ok, emprendo ahora que ya hay oportunidades, ya invierto tanto, pero también es muy fácil regarla, también es muy, muy complicado y es como irse como a paso muy, muy seguro. Ahora, platícanos un poquito sobre el proyecto en el que estás o te decidiste aventurar, porque la verdad es que creo que es muy, muy ambicioso, creo Sí, que es muy arriesgado sí, y también. creo que también es muy increíble lo que te estás aventurando a hacer. La verdad es que yo que he tenido la oportunidad de estar trabajando de tu lado, ha sido una maravilla, ha sido una gran experiencia el poder como ir conociendo todos estos ámbitos. Bueno, el proyecto consta de 4 cuadros en donde se exploran distintas características de la ópera y la canción de arte. En una está la ópera, en otro cuadro, en el segundo está la canción de arte en francés, en otro cuadro está canción de arte en mexicano, bueno, español, y en la última instancia está la música contemporánea. Entonces, me baso para decir, justo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene o qué puedo hacer para que sea un contenido más accesible a la gente? Ópera más accesible a la gente, la música clásica más accesible a la gente. Esa es mi primera pregunta y con eso pues voy desarrollando toda la estética de cada uno de los cuadros. Entonces, sí es muy ambicioso en tanto a que es mucha música también y es muchos elementos que hay que ir entrelazando y cómo los voy a entrelazar. A grandes rasgos ese es el proyecto. Todo eso, ¿cuál creerías tú que es el mayor reto que este gran proyecto te implica? Como dije en un inicio con el proyecto en donde nos conocimos, la comunicación. Para mí ha sido el reto más grande. ¿Por qué? Porque yo pues vengo de hacer las cosas sola, o sea, mis primeros esbozos de video y ópera y esto y lo que tú quieras, fue sola. Ujú. Eh, Sola y con ayuda de mis bellos primos, que uno me grababa y la otra me ponía las luces, Ujú. y luego ya yo sola. Entonces, yo era mi propio jefe, yo trabajaba mis propias tomas y yo trabajaba mi propia edición y mi propio sonido. Comunicarlo, ese fue el reto, comunicar las ideas, ¿no? Como tener establecidos los tiempos y respetarlos. Em, Ese es el gran reto, ¿no? Y dialogar con todos ustedes y que todo sea una relación horizontal, Ujú. porque eso también me interesa mucho. Sí ha sido un reto, la comunicación. ¿Cuál nos recomendarías que fuera como la principal, el principal acercamiento que pudiéramos tener para podernos involucrar en el mundo de la ópera? Uy, híjoles, yo creo que el principal acercamiento, y eso es ya muy desde mi perspectiva, son los cantantes mexicanos. Los de antes tenían, tenían esa cualidad vocal todavía, ¿no? Que tenían cierta educación vocal, que tenían cierta necesidad de adquirir belleza para adquirir otros discursos, ¿no? Claro. Y una forma es así, ¿no? Otra forma es un poco arriesgada en tanto a que tú le pides tu voto de confianza al espectador, ¿no? A que vaya o consuma conciertos de ópera, ¿no? Que se dé la Que se dé oportunidad. la oportunidad. Y sabes también algo que yo recomiendo mucho y que yo incluso hago, porque eso de ver 4 horas sentada ópera y luego en video, pues sí cansa. Entonces, Claro. yo siempre digo, velo, pero date tus chances de procesarlo también, ¿no? Claro. Que ves 1 hora. O ves media, bueno, te vas y te sirves tu café, haces palometas, haces más afable la experiencia, ¿no? Claro. Y continúas. Y eso es lo chido también de la tecnología,
no puedes hacer eso en teatro, ¿no? No puedes decir, bueno, pausa, me voy a hacer mi snack y... Tomarse esos Ajá, breaks, ¿no? exactamente, ¿no? Claro. Entonces yo también recomiendo darse la oportunidad siempre tomando descansos para digerirlo, para descansar también y refrescar los oídos y la mente y volver a entrar. Súper chido, Cons. No, ma, pues qué rápido se pasa esto. La verdad es que estuvo muy, muy buena la plática. Creo que nos llevamos muchos mensajes, creo que nos llevamos muchas lecciones también para poder como eh, contemplar y poder darnos la oportunidad de apoyar este sector que pues muy poco yo creo que conocemos, o bueno, lo digo desde mi opinión, no va a ser que al rato, no manches, si todos lo conocíamos. No, no creo. Cons, algún último mensaje que quieras dejar, algo, este es tu momento de brillar. Yo creo que sí me gustaría hacer un disclaimer en tanto a que hay muchos asegúnes en el discurso que yo pude haber dicho, ¿no? Como yo digo, hay un entorno social, económico, político que tiene que ver con de alguna manera soporta las artes, ¿no? En México. Entonces, no todos tenemos las mismas oportunidades y eso me queda muy claro. Pero también tenemos que ser conscientes de saber cómo vamos a utilizar nuestro espacio y nuestro privilegio, ¿no? Por un lado. Y por el otro, yo creo que no le tengamos miedo a crear con cosas nuevas. Siempre sí da mucho miedo, pero creo que es lo chido de la vida, en la improvisación. Claro. Cómo vas a enfrentarte a esos obstáculos. Wow, increíble, Cons. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué gran mensaje nos dejas. Y ¿qué se viene para Cons? ¿Dónde podemos encontrar este gran proyecto del que estuvimos comentando? Yo, pues para mí todavía se viene el término de este proyecto y espero que próximamente también tenga un espacio en redes sociales para que la gente pueda llegar a conocerlo. ¿Por qué todavía no hay? Porque todavía le falta un bloque de grabar, que es el último. Y yo espero pronto ya concluir con eso, porque creo que no lo he mencionado, es parte de mi proyecto de titulación. Claro. Entonces, terminando esto, se viene saber cómo voy a dar el siguiente paso. Entonces, yo espero próximamente tener un espacio para compartir todo este proyecto. Perfecto, Cons. Pues ya se la saben. De todos modos, yo voy a estar a lo largo de la semana compartiendo todo sobre Cons, compartiendo dónde la pueden encontrar, compartiendo todo lo que hace. Muchas gracias de nuevo, Cons, por haber aceptado venir acá. Y pues ahí nos estamos viendo en la próxima. Sale, amigos. Bye. Bye.